Hola, bendiciones. Vamos a esperar a que se conecten. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, hermanos. Dios les bendiga. Compartan esta transmisión. Dios tiene una palabra de bendición para cada uno de nosotros, y pues compartan la transmisión a otros, hermanos. Estamos transmitiendo a través de mi muro y a través del muro de Fundados en Cristo. También por ahí se pueden conectar. Gloria a Dios. Saludos a todos. Gloria al Señor. Hermano Javier López, Dios te bendiga, qué gusto saludarte. Hermano Eric, Dios te bendiga. Hermana Becky Gallegos, Dios te bendiga, me da gusto saludarlos. Gracias por conectarse. Compartan el video, por favor. Vamos a esperar unos 3 minutitos, hermanos, para que a ver cuántos más de nuestros hermanos se conectan y podamos escuchar la palabra de Dios en esta hora. Gloria al Señor. Mientras, pueden ir abriendo sus Biblias ahí en Marcos 10, 46 al 52. Lo vamos a leer. Pueden abrir sus Biblias ahí. Dios nos va a hablar en esta noche. Va a ser una corta enseñanza, pero esperamos ser claros. Esperamos ser claros en esta palabra de Dios. Hola Laura, Dios te bendiga, bendiciones igual para ti. Gloria a Dios. Mis hermanos que están por la página de Fundados, Dios les bendiga también. Un abrazo, un saludo. Gloria a Dios. Ahí estaremos respondiendo los mensajes más al ratito por la página de Fundados en Cristo. También estamos transmitiendo por ahí. Gloria a Dios. Bueno, 2 minutitos. Cuando den las 9:05 comenzamos, hermanos. Gloria a Dios. Hermano Felia Rodríguez, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Hermana Merari, Dios te bendiga. Gloria a Dios por mis hermanos que se están conectando. Gloria a Dios. Comentaba hace rato, hermanos, que pueden ir buscando su cita bíblica ahí en Marcos 10, del 46 al 52. Vamos a estudiar la palabra de Dios ahí. Gloria al Señor. Lucas 10. Lucas 10, 46 al 52. Un minutito y comenzamos. Gloria al Señor. Mientras, pueden ir poniendo ahí cómo les ha ido, cómo han estado esta semana. Han sido días difíciles, complicados, pero como siempre lo he dicho, Dios sigue siendo Dios. Su trono es inconmovible. La Biblia nos enseña, hermanos, que Él es inconmovible, Él es incambiable, Él es invariable. Él está con nosotros, hermanos. Entonces, sigamos adelante en el Señor, caminando, porque sabemos que Él viene pronto. Hay quienes están negando la venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hace rato estaba viendo un video donde se está negando la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que vendrían falsos profetas, falsos maestros, y eso se está cumpliendo. La Biblia dice también en Timoteo que vendrían doctrinas de demonios. Entonces, todas estas cosas están pasando, hermanos, y tenemos que estar firmes en el Señor, porque están negando la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él ya viene pronto. Bueno, son las 9:05, vamos a comenzar, hermanos. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. De repente me van a ver que estoy mirando de este lado, y de repente me van a ver mirar hacia arriba, porque estoy también
Estamos transmitiendo a través de Fundados en Cristo. Entonces, me van a ver que estaré mirando así, pero vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a iniciar este tema. Oremos, hermanos. Dios eterno, estamos en tu presencia. Te damos las gracias, Padre, porque este día nos has bendecido, nos has ayudado, nos has guardado, no nos has dejado, Señor. Nos has sostenido, nos has fortalecido. Muchos de nuestros hermanos han estado enfermos, muchos de amigos, familiares han partido contigo. Dice tu palabra que todo esto es principio de dolores, pero no es el fin. Y sabemos, Dios, que tú tienes una palabra especial para nosotros. Queremos aprender de ti, aunque será una palabra, Señor, que vamos a dar no muy larga, pero lo poco que se hable, Señor, lo poco que hablemos en esta hora, quede sembrada en la mente y en el corazón de mis hermanos y en la vida misma de todos nosotros. Yo también necesito tu palabra, Señor, necesito aprender de ella. Y Señor, yo quiero hacer tu voluntad y sé que mis hermanos también quieren. Por eso esta palabra, Señor, que vamos a hablar, trascienda a través de esta pantalla, Señor, y llegue a todas aquellas almas que necesitan escudriñar tu palabra, que necesitan alimentar su alma y necesitan saciar esa sed. Padre Santo, dice tu palabra que tu palabra es viva y es eficaz. Y yo lo creo, Señor, y te pedimos que quede sembrada en buena tierra. Santifícanos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí en Marcos 10, del 46 al 52. Marcos 10, del 46 al 52. Va a ser una historia que a lo mejor usted ha escuchado, pero vamos a aprender de ella hoy. ¿Sí? Dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, fíjese bien. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, y diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Noten algo, vamos a ver muchas cosas aquí muy importantes de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Hay muchas cosas maravillosas. Lo primero que podemos notar en esta cita bíblica, hermanos, es que hay una necesidad muy extrema. La Biblia nos enseña, no es el tema, pero voy a hablar acerca, como paréntesis nada más, cuando murió Lázaro. La Biblia dice que cuando Jesús se presentó había una necesidad demasiado extrema, que era: Lázaro estaba muerto. Jesús le dijo, cuando le dice a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Jesús hizo lo imposible y a los hombres les dijo: quítenle las vendas. En ese sentido, Dios enseña en ese pasaje que Él hará lo imposible, lo que el hombre no puede hacer, y el hombre hará lo que sí puede hacer, que fue desatar las vendas. En ese sentido, en esta cita bíblica, hermanos, vemos una necesidad muy extrema. ¿Cuál es esta necesidad? Hay un ciego. No sabemos si de nacimiento, no sabemos si por el paso de los años él quedó ciego, no lo sabemos. El punto principal, hermanos, es que hay una necesidad que el hombre no puede atender, una necesidad que el hombre no puede hacer. Y esta necesidad solamente Dios Todopoderoso la puede realizar. Y sabemos que Jesús es el único, y dice la Biblia que es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y seguirá siendo siempre el mismo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, en este versículo nos muestra la miseria del ser humano.
pero también nos muestra, hermanos, la gran disposición de Cristo de sanar o de venir ante la necesidad extrema. En ese sentido, hermanos, podemos ver una necesidad muy fuerte, sí. Podemos ver aquí la miseria del ser humano necesitado de Dios, pero algo más maravilloso, hermanos, podemos ver que Jesús está dispuesto a detenerse a donde le claman. A donde le clamen, Él se va a detener. El viernes hablábamos acerca de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y luego decía el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que venimos hablando desde el viernes, hermanos, es que Dios se va a detener donde le llaman. Donde no le llaman, Él no se va a detener. Vimos el viernes también, recordando un poco acerca del clamor y de las necesidades, vimos que el pueblo de Israel, por causa de su pecado, hermanos, ¿qué sucedió? El pueblo de Israel provocó 400 años de silencio, y durante 400 años de silencio Dios no habló. Imagínense el rey del universo mirar solamente la necesidad del pueblo de Israel y no hacer nada. ¿Por qué? Porque el pecado de Israel había llegado ante la presencia de Dios y él tuvo que guardar silencio 400 años. Pero cuando el pueblo comenzó a clamar, Dios les envió un profeta llamado Juan, y de ahí el Padre envió a Jesús, porque Jesús es la palabra viviente del Padre, y es ahí donde el Padre nos comenzó a hablar a través de Jesucristo. Por eso, cuando el pueblo de Israel se humilló, es hasta entonces que Dios envió a su único Jesucristo, Hijo Jesucristo, a morir por todos nosotros y suplir nuestra mayor necesidad, que estábamos muertos. Esta era una necesidad muy extrema la que todos teníamos. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Pero ¿hasta qué momento el Señor comenzó a responder nuestras necesidades? Hasta que el pueblo de Israel decidió clamar a Dios. Hasta ese entonces el Padre envió su palabra viviente llamada Jesucristo. En el caso de Bartimeo, hermanos, vemos algo muy importante. Dice la Biblia, entonces vinieron a Jericó. Dice la Biblia que vinieron a Jericó. ¿Quiénes vinieron? Jesús y sus discípulos. No pierda detalle de eso, hermanos. Ahí estamos viendo que hay una gran necesidad y una petición contestada también. Por eso dice que vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Dice la Biblia que Jesús y sus discípulos habían venido. Vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. ¿Quiénes estaban con Jesús? Sus discípulos y una gran multitud. Recordemos que Jesús, hermanos, venía hablando ya de que Él ya iba a morir. Jesús ya venía anunciando su muerte. Y también vemos, hermanos, la petición de Santiago y de Juan. Ellos le pedían a Jesús tener una posición de honor. O sea, vemos cómo Jesús viene en un tono, y de repente, antes de llegar a la entrada triunfal, hay una escena, hermanos, que estamos viendo aquí con Bartimeo el ciego. ¿Por qué Marcos no continuó narrando hasta la entrada triunfal? Porque en el camino, hermanos, Jesús se tuvo que detener en Jericó porque había una necesidad. Pero dice la Biblia que venía una gran multitud. Jesús viene anunciando muchas cosas, y en esta gran multitud, hermanos, recordemos que en esta gran multitud vienen tres clases de personas. Siempre lo he enseñado a la iglesia. ¿Cuáles son? Los curiosos, ¿no? Los curiosos. ¿Quiénes más venían ahí? Venían los que solamente querían un milagro. ¿Cuántas personas dicen, yo quiero ir a Jesús, pero con que me haga el milagrito y con eso me basta, y se van? Entonces estaban los curiosos, estaban los que solamente querían el milagro, y otros, los verdaderos discípulos. Tres clases de personas: los curiosos, los que solamente quieren el milagro, y venían sus verdaderos discípulos. En ese sentido, hermanos, nosotros, ¿qué somos? ¿Somos los curiosos? ¿Somos los que solamente queremos el milagro? ¿O somos verdaderos discípulos? Debemos analizar quiénes somos. Dice la Biblia que venían a él y sus discípulos, y dice que venía una gran multitud, pero dice la Biblia, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
quiero que note algo, hermanos. La palabra Timeo en el original sencillamente significa, Bartimeo significa sencillamente lo que dice ahí, hijo de Timeo. Eso es lo que significa Bartimeo, hijo de Timeo. Hermanos, por eso la Biblia lo menciona. Pero dice la Biblia que hay una característica de Bartimeo. ¿Cuál es esa característica? Y quiero que la subraye bien, hermanos. Dice la Biblia que él estaba sentado junto al camino. No pierda detalle de eso. ¿Dónde estaba Bartimeo? Estaba sentado junto al camino. Y note algo muy importante en el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, esta ciudad donde Jesús se había acercado, donde Jesús estaba ahí, hermanos, fue precisamente donde Jesús también había tenido un encuentro con Zaqueo. Fíjense bien, ahí también Dios hizo un milagro con Zaqueo. El tema no es Zaqueo, pero Jericó, hermanos, fue la ciudad también donde Jesús, o mejor dicho, Zaqueo tuvo un encuentro con Cristo. Hermanos, vuelve la escena otra vez Jericó, pero dice la palabra de Dios que Jesús, hermanos, había salido de la ciudad, porque noten algo, hermanos, dice ahí, al salir de Jericó, él y sus discípulos. Noten algo, Jesús no hizo el milagro dentro de la ciudad de Jericó. Recordemos que Jericó había sido una ciudad maldecida por Dios. Dios no va a hacer milagros donde no le creen, hermano. Dios va a hacer el milagro donde le creen, donde le tienen fe. Pero dice la Biblia en el versículo 46 que al salir de Jericó él y sus discípulos, ¿dónde hizo el milagro entonces? Fuera de la ciudad. Por eso dice la Biblia que Bartimeo estaba sentado junto al camino, pero hay una característica de este hombre. Dice la Biblia que estaba mendigando. Hermanos, la ceguera que hizo con Bartimeo lo llevó a mendigar. No sabemos si Jericó tenía casa, no sabíamos si Jericó tenía familia, la Biblia no lo menciona, pero supongamos que Jericó, que Bartimeo, hermanos, sí tenía familia, quizás tenía posición, pero la enfermedad que hizo lo llevó a ese extremo. Ahora, quiero que noten algo, hermanos. En el tiempo de Cristo, el estar ciego para los judíos, para toda esa gente, el estar ciego era porque ellos creían que estas personas habían sido maldecidas por Dios. Habían sido maldecidas por Dios y por eso estaban ciegos. ¿Y qué tenían que hacer? Ellos, como los leprosos, no podían estar dentro de la ciudad. Entonces, hermanos, ellos creían que Bartimeo había sido entregado al juicio de Dios. Recordemos que una vez a Jesús se le acercaron y le dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? ¿Por qué le hicieron la pregunta a Jesús? Porque ellos pensaban que los ciegos eran personas que Dios directamente las había maldecido. Por eso no las recibían en la ciudad. Note algo muy importante y muy triste. Ellos estaban ciegos, y no solamente eso, sino que habían perdido casas, habían perdido familias, quizás hasta la posición. ¿Por qué? Porque había una ignorancia. Pensaban que porque estaban así es porque el juicio de Dios había estado ahí, pero no es así, hermanos. No es así. ¿Y cuántos en estos tiempos hay mucha gente? Yo me he dado cuenta y conozco hermanos que piensan que porque alguien está pobre, que porque alguien está sufriendo es porque está en pecado. Y no es cierto, hermanos, no es así. Pero ese es otro punto. La situación de Bartimeo, hermanos, es que dice que estaba junto al camino y estaba mendigando, pero dice la Biblia que oyendo que era Jesús Nazareno, esta palabra me impresiona, porque entonces Bartimeo, siendo ciego, miró lo que los demás no veían. Note algo muy importante: siendo ciego, Bartimeo vio lo que otros no veían. Él, a pesar de que no veía, él se enteró que quien estaba pasando cerca de él era Jesús, hijo de David. Hermanos, en aquel tiempo, cuando él gritó hijo de David, hermanos, él estaba reconociendo esa profecía que se le dio a David, que se sentarían sobre su trono eternamente, que su reino prevalecería. Por eso él grita hijo de David. Él, hermanos, él reconoce esto, por eso le dice: oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí. De hecho, en el original, hermanos, no se lee Jesús, Hijo de David. No. En el original, hermanos, porque ellos le daban peso al título, él en el original está gritando, Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Eso es lo que realmente el ciego estaba pidiendo, estaba gritando, Hijo de David. O sea, aquí es la primera vez que a Jesús se le menciona Hijo de David. Hermanos, fíjense algo muy importante. En el versículo 48, bueno, antes del 48, estamos viendo la actitud, hermanos, la actitud de un necesitado. ¿Cuál es la actitud del necesitado? Primero, hermanos, es reconocer que necesita de Dios. Bartimeo no podía desaprovechar la oportunidad de que Jesús estuviera pasando junto a él, y él no podía desaprovechar la oportunidad de clamarle. ¿Cuántas veces Jesús está ahí con nosotros y nosotros no aprovechamos la oportunidad de clamar a Dios, de adorarle y entregarnos a Él, y nos quedamos con nuestra necesidad? Ahora, en la época de Jesús, hermanos, habían ciegos, cojos, mancos, mudos, sordos, habían endemoniados, y no todos aprovechaban que Jesús pasaba. No todos aprovechaban, pero él, hermanos, aprovechó que Jesús estaba pasando ahí. Él, siendo ciego, miró en lo espiritual, quien estaba pasando delante de él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso él no desaprovechó la oportunidad de acercarse a Dios. ¿Y cuántas veces vemos en la Biblia hombres y mujeres que aprovecharon, hermanos, que Jesús estaba pasando ahí, como el centurión que pidió por su subordinado, la mujer de flujo de sangre que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana? La hija de Jairo, hermanos, que se acercó ahí, Jairo pidiendo por su hija y fue sanada. ¿Por qué? Porque ellos aprovecharon que Jesús estaba pasando en su ciudad. Jesús estaba pasando cerca de ellos. Ahora, yo te voy a decir algo muy importante, hermano. Jesús no está pasando por tu casa, ni está pasando por tu ciudad. Jesús está contigo. No desaprovechemos esta oportunidad. ¿Qué estamos viendo en este mundo, hermanos? Necesidad. Todo el mundo está desesperado. Todo el mundo tiene miedo, la mayoría, no todos, gracias a Dios. Pero mucha gente tiene temor y Jesús está aquí, hermanos. Jesús está en tu casa, Jesús está en tu corazón. Solamente clámale, solamente reconoce la necesidad que tienes de Él. Por eso la Biblia dice que Él daba voces, y la palabra dar voces significa que Él gritaba a todo pulmón, hermanos. A Él no le importaba la condición, Él gritaba a todo pulmón, Jesús, Hijo de David. Él lo gritaba, hermanos. Él no tenía temor de gritarle a Jesús. Ahora, este clamor, Él le decía, ten misericordia, o sea, obsérvame. Pero el 48 dice, y muchos le reprendían para que callase, pero Él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa es la actitud, hermanos, del necesitado. Que a pesar que la gente te diga, ya eres hermanito, ya eres salta para atrás, ¿no? ¿Cuántas veces le dices a la gente, mira, yo antes era ciego y ahora veo, y te dicen, me gustaba más cuando tomábamos juntos, me gustaba más cómo eras antes? Y esa es la voz del diablo que viene a través de muchas personas, entre aparentes amigos, que realmente no lo son, porque prefieren verte borracho, borracha, prefieren verte mentiroso, mentirosa, prefieren verte en el mundo, pero no te quieren ver con el Señor. Habrá quienes te quieran callar, como dice la Biblia, que muchos le reprendían para que callase. Fíjense cómo llegaban con Bartimeo, y muchos, o sea, no eran pocos, dice la Biblia que muchos le reprendían para que callase. Pero ¿cuál fue la actitud de Bartimeo? ¿Lo ven en el 48, hermanos? Pero dice, pero él clamaba mucho más. O sea que su clamor fue más fuerte que su necesidad. Y eso es lo que tiene que haber en nosotros, hermanos. Nuestro clamor tiene que ser más fuerte que nuestra necesidad. La gente tiene un vacío del tamaño de Cristo, hermanos. ¿Por qué la gente se mete en las drogas, en el alcohol? Porque tiene un vacío tan grande que solamente Cristo lo puede llenar. La gente tiene un vacío del tamaño de Dios.
así. Por esa razón, hermanos, Bartimeo se pone a gritar, hermanos, no desesperadamente, sino porque él quería aprovechar que el Rey de Reyes estaba pasando por ahí y él había reconocido que tenía una necesidad. Pero dice la Biblia que le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. Cuando la gente te diga, ya no clames a tu Dios, Él no te escucha. ¿Cuántas veces le has clamado? Muchas veces. Bartimeo no estaba dispuesto a que Jesús pasara por alto, hermanos. Bartimeo no estaba dispuesto a que Jesús se fuera. Y es la misma situación que hizo Jacob, hermanos. La Biblia dice que Jacob luchó con un ángel o con el ángel y le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y dice la Biblia que rayaba ya el alba y el ángel le dijo, bueno, ya no serás más Jacob, serás Israel. Y lo bendijo. Hermanos, ¿por qué? Porque le dijo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y Bartimeo, ¿qué hizo? Gritó mucho más fuerte, hermanos. Prácticamente le dijo a Jesús, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Hermanos, clamemos a Dios en estas necesidades que estamos viviendo. Reconozcamos nuestra necesidad. Clamemos a Dios más fuerte. La gente te va a decir, Dios no te escucha. Si te escuchara ya te hubiera sanado. Si Jesús te escuchara ya hubiera resolvido tu problema matrimonial, personal, emocional o sentimental. Y la gente te va a decir, Dios no te responde, ya no le clames. Va a ser esa multitud que le decían al ciego, ya cállate, no molestes al maestro. Pero no, hermano, tú tienes que gritarle, tienes que clamarle, tienes que orar a Dios con mucha intensidad, pero sobre todo con mucha fe. Hay quienes no creen en Dios, hermanos, y para no creer en Dios necesitas más fe. Por esa razón, hermanos, lo que el Señor nos está enseñando aquí es que dice que muchos le reprendían para que callase, pero él, o sea, Bartimeo, clamaba mucho más. El versículo 49, hermanos, dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Hermanos, aquí vemos dos clases de personas. Los que no quieren tu bendición, los que te quieren ver derrotado, los que te quieren ver humillado, los que no quieren que progreses y te dicen cállate, ya no clames. Y están los otros que cuando Jesús se detiene ante el clamor y ante la necesidad, va a haber gente que te va a decir, ten confianza. Ve maravilloso que es el Señor. Así como hay gente perversa, va a haber gente buena que te va a decir, ten confianza. Lo siguiente que te va a decir es, levántate, te llama. Fíjate cómo el Señor, hermanos, va pasando ahí, escucha el clamor, hermanos, de una necesidad muy extrema que solamente Dios la podía suplir. Él clamó y ese clamor detuvo a Jesús en el camino. Eso significa que tú puedes llegar confiadamente al trono de la gracia, donde encontraremos oportuno socorro. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Acercarnos. ¿Y cómo dice el escritor de Hebreos? Confiadamente. ¿A dónde te tienes que acercar confiadamente? Al trono de la gracia, hermano, porque es ahí donde vamos a encontrar oportuno socorro. No te acerques a las personas que te dicen cállate, a las personas que no quieren que avances. No te acerques a ellas, acércate a aquellos que te dicen ten confianza, aquellos que te dan la mano, aquellos que te dicen Él te llama. Él solamente levántate. ¿Por qué dicen levántate? Porque Él estaba ahí en el camino, junto al camino, y su condición es que estaba mendigando, hermanos. Pero dice la Biblia que Jesús se detiene. Jesús se va a detener ante tu necesidad. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él se detiene, hermanos. Él dijo en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Cuando un hijo
de él le clama, él nunca está tan ocupado para no atenderle. Nicodemo gritaba, Bartimeo gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús nunca estará tan ocupado para no atenderle. Jesús no estará tan ocupado para no atender tu necesidad. Él hace una figura de esto. Imagínate la escena, hermanos. Imagínate la figura que Cristo está haciendo aquí. Es como cuando estás mirando todo el bullicio de la gente. Todo el bullicio de la gente. Estás en el metro, pero de repente alguien te llama la atención y fijas tu mirada a esa persona a tal grado que te olvidas de todo a tu alrededor y tu mirada solamente está en esa persona y te olvidaste de todo. Así es Jesús. Podrá haber multitudes en el mundo, pero cuando alguien le clama a Dios con sinceridad, entonces Él detiene su mirada solamente en ti. Eso no significa que Él está limitado y que no va a escuchar a los demás. Lo que quiero dar a explicar, hermanos, es que Dios fijará su mirada en ti. El que Él te atenderá, hermanos, Él te atenderá personalmente. Y Él estará dispuesto a atender tu necesidad, hermano. Pero ¿cómo? Si tú te humillas, si tú le clamas, si tú le pides perdón. Hay que pedirle perdón a Dios de nuestros pecados y decirle, Señor, yo renuncio a toda obra oculta, renuncio a todo pecado, renuncio a todo aquello que me ha separado de ti, Señor. Tú renuncia a toda obra del enemigo y el Señor va a actuar a tu favor. Dice la Biblia que Daniel, hermanos, recordemos, se había humillado delante de Dios y pidió perdón a Dios por la nación de Israel y pidió perdón por sus pecados también. Y dice la Biblia que él ayunó 21 días. Pero dice que el Señor habla a Daniel y dice, Daniel, desde que tú te decidiste humillarte, desde ese momento yo he enviado tu petición, yo contesté tu necesidad, pero el príncipe de Persia se opuso por 21 días. Eso significa, hermano, que cuando tú oras con intensidad por esa necesidad que estás teniendo, va a haber oposición en el reino espiritual, hermanos. Nuestra lucha no es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes. Va a haber oposición y Dios ya envió tu petición, ya envió tu necesidad, ya envió esa bendición para ti, pero hay oposición, hermano, y a veces nos desesperamos y decimos, Dios no me ha respondido, cuando Dios respondió inmediatamente, pero hay oposición, hermanos. Dice la Biblia que Dios le dijo a Daniel, 21 días, el ángel, Gabriel, si no mal recuerdo, estuvo peleando con el príncipe de Persia por 21 días, que fue el tiempo que Daniel estuvo en ayuno y en oración. Dios siempre estará dispuesto a atender nuestras necesidades. Por eso Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Qué hizo Bartimeo, hermano? Se acercó confiadamente, gritó con confianza, hermano, no importándole quién estuviera a su alrededor. Dios te ama, Dios te ama. Por eso la Biblia dice, hermanos, que estas personas le dijeron, ten confianza, y es lo mismo que el Señor te dice hoy. A través de mí el Señor te dice esto, ten confianza. No tengas fe a lo negativo, hermanos, porque hay fe a lo negativo. ¿Cuántas veces cuando vas a un trabajo, tú dices, no creo que me vayan a dar el trabajo? Eso es fe a lo negativo. No creo que me vaya a salir bien esta comida. Eso es fe a lo negativo, hermanos. Y no creo esto, no creo el otro. Eso es tener fe a lo negativo. Y eso es muy fácil, hermanos. Pero el Señor nos dice que debemos tener confianza, y la palabra confianza nos habla de tener fe, y la fe nos lleva a la esperanza, y la esperanza no nos avergüenza, hermanos. Debemos tener fe, debemos tener confianza. Y lo siguiente es que le dice, levántate, levántate. Y eso es lo que Dios nos dice hoy, levántate. No tengas temor de las circunstancias, no tengas temor
porque todo lo que estamos viviendo ya está escrito y el Señor te dice, levántate. Lo tercero es que Dios a través de mí te dice, te llama, Dios te está llamando, hermanos, Dios te está hablando hoy. Y Dios quiere que tengas esa confianza, que te levantes en fe. Yo decía el viernes, levántate por tu familia, levántate por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Levántate por tu vida espiritual, ora, ayuna, lee la palabra de Dios, busca su rostro. No son vacaciones espirituales, hermanos, es tiempo de tener una búsqueda delante de Dios. Y Él está dispuesto ahí, temprano, en la madrugada, como decía el salmista, de madrugada te buscaré. Y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y sabes, Dios está dispuesto. Hermano, levántate, te llama. En el versículo 50, él entonces, o sea, ¿quién? Bartimeo. Él entonces, fíjate bien, arrojando su capa, ¿qué hizo? Se levantó. ¿Y qué más hizo? Vino a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Eso, hermanos. Ya no le tengas fe a lo negativo. No le hagas caso a aquellos que solamente te están diciendo, no clames más. No le clames, déjalo, deja al maestro, vete para allá. No le hagas caso. No, hermanos. Arrojando la capa, dice que él se levantó y vino a Jesús. ¿Cuál tiene que ser tu actitud y mi actitud ante estas circunstancias, hermano? Que te acerques a Jesús. Acércate a Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. De verdad, hermano, la mejor decisión que puedes hacer es venir a Jesús. Venir a Jesús no es ausencia de problemas, lo hemos dicho muchas veces. No es ausencia de problemas. Venir a Jesús, hermanos, es tener confianza, es tener fe, es saber que su amor está con nosotros, que su misericordia es eternamente y para siempre. Eso es tener fe en Jesús, hermano. Por eso debes de tener confianza. Y ante todas estas necesidades que estamos viviendo, hermanos, ten ánimo, levántate. Jesús te está llamando ahorita. Jesús te está llamando ahorita, hermanos. Él te está llamando. Puede que te sientas solo, abandonado, desesperado, pensando que Dios ya no te va a atender. Hoy estamos viendo a través de las Escrituras que Dios va a atender a aquel que le clama. Ahora dice la Biblia, respondiendo Jesús le dijo en el 51, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y es aquí, hermanos, donde yo siempre, en broma, le digo a los hermanos que les enseño esto, les digo, imagínense que Bartimeo hubiera sido mexicano. ¿Qué le hubiera dicho a Jesús? Estás viendo que estoy ciego y todavía me preguntas, ¿qué quieres que te haga? Si no eso hubiéramos hecho nosotros en el caso de Bartimeo. ¿Qué? ¿Cómo dicen los chavos? Estás viendo y no ves. Hermano, Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Porque ciertamente Jesús sabía que Bartimeo estaba ciego. Él lo sabía, hermanos, Él es Dios. Lo que Jesús le está diciendo es que, o lo está llevando, mejor dicho, a que Bartimeo mire su condición de ceguera. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, hermano, que mires tu condición. ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Cómo te encuentras hoy? Mira tu condición. Dios quiere que primero mires tu condición y que reconozcas tu condición y Dios va a obrar un milagro. Por eso dice la Biblia que Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y ese es el tema de hoy. No sé si se los dije, pero ese es el tema de hoy. ¿Qué quieres que te haga? Y es la pregunta que Jesús te hace hoy a ti y a mí. ¿Qué quieres que te haga? Trae a tu mente esa necesidad que tienes en este momento y Jesús te dice, ¿qué quieres que te haga? Jesús sí sabe tu necesidad. Estoy mirando allá porque también estoy transmitiendo por Fundados en Cristo. Pero Jesús te dice, oye hermano, ¿qué quieres que te haga? Y eso que estás pasando, dile, Señor, tengo esta necesidad, estoy pasando esto, necesito esto, Señor. Pero lo más importante que le debes de pedir a Dios no son cosas materiales.
Pídele a Dios que su carácter se forme en ti. Pídele su presencia. Pídele la llenura del Espíritu Santo. Pídele que Él te guíe, hermano. Pídeselo de corazón. Él te lo va a dar. Y por ende vendrá lo demás. Por eso Mateo 6:33, si no mal recuerdo, dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero ¿qué hacemos? Buscamos la añadidura y después buscamos el reino. Pero hoy, hermano, te pido en el amor del Señor que le digas: Señor, yo te necesito. Tu primer necesidad tiene que ser Jesús en tu vida. No le pidas carro, no le pidas casa, no le pidas dinero. La Biblia dice, y Jesús hablando, que dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No, hermano. Así como venimos, así nos vamos a ir. Lo que Dios desea, hermanos, es bendecir tu vida espiritual. Él quiere morar en tu corazón. Él quiere formar su carácter en ti. Eso es lo que le tienes que pedir a Dios. Señor, ven a mi corazón, gobierna mi vida, gobierna mi casa, gobierna mis pensamientos, mi mirada, mi boca, gobierna todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Eso es lo que le tienes que pedir a Dios, y por ende todas las cosas van a ser añadidas. Por eso Jesús viene y le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Este ciego, al decirle Maestro, que recobre la vista, está reconociendo que él está ciego. Él está reconociendo que está ciego. Hermano, ¿sabes por qué muchas veces Dios no responde? Porque tenemos pecados ocultos. Porque hemos creado derechos legales con el enemigo. Por eso Dios muchas veces no ha respondido oraciones que tú le has hecho. Pues porque has creado un derecho legal con el enemigo. Porque hemos tenido pecados ocultos que no se los hemos dicho a Dios. Pero este hombre, hermanos, reconoció su pecado, reconoció su falta, porque podemos ver que él reconoce su condición. Al reconocer su condición, entonces fíjate bien lo que Jesús le dice. En el 52 le dice: y Jesús le dijo, fíjate algo maravilloso: vete, tu fe, ¿qué? Te ha salvado. Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús. Eso significa, hermanos, que podemos darnos cuenta que no vemos que Jesús haya hecho una oración y te declaro sano y recibe. No, la Biblia dice que Jesús solamente le dijo: tu fe te ha salvado. Pero nota algo muy importante: Jesús no le dijo: tu fe te ha sanado. No, Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Porque lo primero que Dios quiere hacer en ti y en mí, hermanos, es salvar tu alma. El Señor Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al hombre tener todo su cuerpo bien entero y ser echado al infierno? Mejor es ciego, mudo, manco, cojo, pero entrar al reino de los cielos. Porque este cuerpo, hermanos, fue tomado del polvo y al polvo va a volver, pero el alma que pecare, esa va a morir. Por eso Jesús lo primero que quiere hacer no es sanar lo físico, hermano. Si Dios quiere, en la enfermedad que estés pasando, si Dios quiere te va a sanar. Si Dios no quiere, no lo va a hacer. Y si Dios quiere que continúes con vida, Él te va a dar la vida. Y si Dios dice: ¿sabes qué? Vente conmigo ya, Él te va a llevar o me va a llevar. Porque lo primero que Dios quiere hacer es sanar el alma, hermanos. Por eso Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. El ciego, ¿qué recibió, hermanos? Note algo: recibió la salvación en ese momento. Yo me gozo, hermanos, por eso. Cuando el hombre viene con sinceridad a Dios, reconociendo su pecado, hermanos, ese hombre es salvo. Porque Dios, dice la Biblia, que Él perdona nuestros pecados, y dice el Señor: nunca más me acordaré de tus pecados. Y el Señor dice en su palabra que Él perdona los tiempos de ignorancia. Por eso, hermanos, es el tiempo que reconozcamos nuestra condición y le digamos: Señor, quiero recibir la vista. Porque quizás miremos con nuestros ojos físicos, pero hay mucha ceguera espiritual en nosotros. El que conoce a Dios, hermanos, conoce su palabra. El que conoce su palabra, conoce a Dios. Por eso leamos la palabra del Señor. Y note algo muy importante: el resultado de haber sido salvo es al final del 52. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.
¿Cómo estaba al principio Bartimeo, hermanos? Estaba junto al camino. Pero hoy el ciego ahora está en el camino. ¿Cuántos ciegos hay aquí? Amén. Antes estábamos ciegos. Estábamos mendigando en este mundo, hermanos. Estábamos perdidos y estábamos desahuciados. Pero cuando Cristo vino y le clamamos y le reconocimos, en ese momento el Señor Jesús nos dijo: tu fe te ha salvado. Y por ende, hermanos, vendrán las sanidades físicas si Dios quiere. Por ende vendrá lo que necesitamos si Dios quiere. Por eso, en esta hora, yo te invito en el amor del Señor a que juntos hagamos una oración y le digas: Señor, estoy ciego. Tengo esta condición, Señor, pero te necesito. Perdona mis pecados. Sana mi tierra, Señor. Renuncia a todo aquello que te ha apartado de Dios. Y vas a ver, hermano, que Dios va a obrar a tu favor. Y entre más cerca de Dios, mayor confianza tendrás en el Señor. No tendrás temor nocturno. No tendrás temor nocturno, porque recuerda que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Pero quién? El que habita bajo el abrigo del Altísimo, no el que no habita. Por eso es el tiempo, hermano, es el tiempo de venir a Cristo. ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? No son los años lo que nos hacen hijos de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios es que reconozcamos nuestra condición, nos arrepintamos de todo pecado y le digamos a Dios: gobierna mi vida. ¿Lo quieres hacer? Vamos a hacer una oración. Si tienes una necesidad, hermano, yo te invito a que la escribas ahí. A lo mejor no la pueda leer todas porque hay varios conectados, pero la estaré viendo, hermanos, esa necesidad, y la pondré en la iglesia, que todos estemos orando, y en mi devocional de oración personal pues estaré orando también por esa necesidad. Escribe ahí tu necesidad, hermano, y estaremos haciendo oración. ¿Sí? Vamos a hacer una oración, hermanos. Inclina tu rostro ahí donde estás, que no te dé pena que tus hijos, tu esposa, quien esté a tu lado, vea que te estás agachando a orar. Ora a Dios, hermanos. Recuerda que va a haber gente que te diga: cállate, ya no llames al maestro. No, ten confianza, levántate, Él te llama. Vamos a orar. Dios eterno, estamos en tu presencia, Señor, mis hermanos y yo. Hemos aprendido de tu palabra, Dios, donde Bartimeo, a pesar de las circunstancias, él clamó aún más fuerte. Dice tu palabra, Señor, que tú eres el mismo de ayer, eres el mismo hoy y seguirás siendo el mismo por siempre. Estamos viviendo una pandemia, Señor, donde nuestra fe ha sido retada, donde quizás muchas veces hemos dudado, donde muchas veces hemos flaqueado, donde quizás algunos de mis hermanos han tenido miedo. Pero Padre Santo, en esta hora todos nosotros reconocemos nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa. Necesitados de tu Espíritu, de tu presencia en nuestras vidas. Te pido por mis hermanos y mis amigos que a través de esta pantalla nos están mirando. Te pido, Padre Santo, que hagas un milagro en este momento, Señor. Obra un milagro en la necesidad de cada uno. Yo siento tu presencia, Señor, y sé que tú puedes obrar a favor de mis hermanos, a favor de todos nosotros, Dios. Por favor, el que no es salvo, que sea salvo en este momento, Dios bendito. El que está enfermo, por favor, si es tu voluntad, sánalo. Nuestro deseo es que todos nuestros hermanos estén bien. Hágase tu voluntad, Señor. Concede las peticiones de tu corazón, y en base a tu palabra, hoy nos acercamos al trono de la gracia, donde sabemos que encontramos oportuno socorro. Tu palabra dice que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y te damos gracias por eso. Gracias por poner tu mirada en nosotros. Gracias por atendernos. Gracias, Señor, por quitarnos esa ceguera, y gracias por abrirnos los ojos. Y gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario y darnos vida eterna. En tus manos pongo a mis hermanos, y Padre Santo, que esta palabra haya quedado sembrada en buena tierra. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, pues el próximo miércoles
estaremos transmitiendo nuevamente a las 9 de la noche, por este medio y por Teams. Si alguien quiere estar en Teams, pues baje la aplicación en Play Store y le pido por favor que me mande su número de WhatsApp para yo darle el link y que se conecte a través de la aplicación Teams. Seguiremos orando por todas las necesidades. Vamos a estar orando por todas estas necesidades. Familia Zamudio Ávila, Canizales Escudero y López Zamudio, Dios les bendiga. Muchas gracias por haberse conectado. Vamos a estar orando por la petición, vamos a estar orando por esta necesidad. Sabemos que Dios terminará la obra que ha comenzado en todos ustedes. Dios es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. El miércoles nos vemos nuevamente. Que Dios les bendiga y estaré atendiendo todas las necesidades que hubieren por este medio, ¿sí? Bueno, muchas gracias, que tengan sueños de paz. Hermanos que están enfundados, Dios les bendiga. A los que están en mi muro, Dios les bendiga. Que pasen buenas noches. Muchas gracias.